Vamos directo al grano. Hoy vamos a desmenuzar uno de los mayores experimentos sociológicos y médicos totalmente involuntarios de nuestra era moderna. A ver, cuando el mundo se detuvo por completo a principios de 2020, la atención global se centró lógicamente en el virus y en la pura supervivencia inmediata. Pero mientras las calles se vaciaban, ocurría algo súper silencioso y profundo de puertas para adentro. Nos enfrentamos a una investigación clínica monumental de Aragón, España, que saca a la luz los verdaderos efectos colaterales de aquel encierro. Y ojo, en este análisis no vamos a hablar de virología, sino de cerebro humano, específicamente del cerebro de los más pequeños. Y esa es exactamente la pregunta central, tal y como plantearon los investigadores para atrapar nuestra atención desde el primer minuto. ¿Ha influido la pandemia por COVID-19 en el desarrollo neurológico de los niños? Durante meses, los pediatras notaban cosas raras en las consultas, retrasos en las primeras palabras, comportamientos inusuales, pero claro, la medicina no se basa en simples anécdotas de pasillos, sino en datos puros y duros. Había que investigar a fondo si ese aislamiento social, el miedo y el cambio brutal en las dinámicas de casa dejaron una huella real y cuantificable en la primera infancia. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Así es como vamos a desglosar lógicamente estos datos médicos. Primero, la cuestión del neurodesarrollo. 2, el estudio de Aragón. 3, los resultados sobre lenguaje y conducta. 4, desentrañaremos el porqué. Y 5, cerraremos con prevención e intervención temprana. Empezamos con la primera sección, la cuestión del neurodesarrollo, básicamente estableciendo la línea base del desarrollo infantil. Bueno, antes de juzgar si la pandemia alteró o no el cerebro de una generación, tenemos que establecer la línea base de lo que los investigadores estaban midiendo realmente. En términos clínicos súper estrictos, un trastorno del neurodesarrollo se define como una desviación por debajo de menos 1,5 desviaciones estándar de la media esperada para la edad. Suena muy técnico, ¿verdad? Pero en la práctica significa que hay 4 áreas que se miden con lupa: psicomotricidad, lenguaje, cognición y habilidades sociales. La época preescolar, los menores de 5 años, es una ventana increíblemente sensible. El cerebro es pura plasticidad y evoluciona a un ritmo de vértigo. Cualquier falta de estímulo en este preciso momento puede desviar esa curva neurológica. Pasamos a la sección 2, el estudio de Aragón, estructurando la investigación. Aquí es donde brilla la metodología. Utilizando la base de datos de salud Vigan en España, los investigadores montaron una investigación comparativa masiva. ¿La genialidad de esto? Aísla perfectamente el factor pandémico. Por un lado tenemos a los bebés nacidos en 2017, que vivieron sus primeros años en un mundo normal, evaluados hasta diciembre de 2019. Y por otro, la cohorte del 2020, evaluados hasta 2022. Sus primeros e importantísimos años de vida coincidieron exactamente con la crisis sanitaria y los confinamientos. 21.484. Tenemos que detenernos un segundo en esta cifra. Este es el gigantesco tamaño de la muestra de pacientes pediátricos. No estamos ante un estudio pequeñito. Hablamos de prácticamente todos los niños nacidos en esos años en toda una comunidad autónoma. Con este volumen, los hallazgos que vamos a ver tienen un peso estadístico y una credibilidad inmensa. Y llegamos a la sección 3, resultados, lenguaje y conducta, descubriendo las pistas en los datos. Ahora, lo realmente interesante de estos datos es el salto visual en la prevalencia total. Fijaos en esto. En la cohorte prepandemia del 17 teníamos un 4,6% de diagnósticos, pero de repente para los bebés del 2020 la cifra salta a un 6,3%. Un aumento absoluto del riesgo. Las estadísticas hablan por sí solas y muestran un impacto innegable. Y para anclar esto directamente en el material original, si nos fijamos en la visualización de los datos en bruto del estudio, queda clarísimo. Aunque hubo menos nacimientos en 2020 en comparación con 2017, el volumen total de alteraciones del neurodesarrollo aumentó considerablemente, disparando la proporción relativa en pleno año de la pandemia. Vamos a desglosar esta tabla porque es como un rompecabezas fascinante. El riesgo total sube. Eso ya lo sabemos. Pero lo interesante es que las áreas de psicomotricidad y aprendizaje general se mantuvieron planas. No hay significancia estadística ahí. Los niños aprendieron a caminar igual de bien. Sin embargo, las áreas de lenguaje y conducta sufrieron picos innegables. Mirad el lenguaje, con un riesgo relativo de más de 1,4. Y la conducta, que se dispara por completo. Entonces, el punto crucial es este. El desarrollo conductual fue el que se llevó, de lejos, el golpe más fuerte durante el aislamiento. Un riesgo relativo de 1,7, casi 1,8, significa que las alteraciones de comportamiento prácticamente se duplicaron para los niños nacidos en plena pandemia. Literalmente, la falta de exposición a normas sociales fuera del núcleo familiar pasó una factura enorme. Pasamos a la sección 4, desentrañando el porqué, estableciendo los motivos subyacentes. Bueno, los números nos dicen el qué, pero ahora nos toca preguntarnos el por qué.
¿Qué causó exactamente esta disrupción en los bebés del 2020? El estudio enumera variables que actuaron juntas como una tormenta perfecta. Primero, menos interacciones sociales. Segundo, el uso generalizado de mascarillas. El lenguaje no es solo auditivo, los bebés leen los labios. Tercero, el tremendo estrés y la ansiedad familiar, que afecta directamente el vínculo. Y cuarto, el aumento drástico del tiempo frente a las pantallas. En resumen, el cambio abrupto en el día a día interrumpió por completo los estímulos vitales que estos niños necesitaban. Y los investigadores lo conectan maravillosamente con esta cita. Una disminución de la interactuación y del estímulo en niños preescolares puede influir en la aparición de retrasos del habla. Es decir, el aislamiento de los confinamientos se tradujo en una realidad física. Sin los parques, sin las guarderías a pleno rendimiento, ese estímulo fluido y necesario simplemente desapareció. Llegamos a la última sección, la 5, prevención e intervención temprana. Pasemos a ver cómo se construye esto y cuál es la respuesta de la comunidad médica. ¿Qué hacemos ahora con toda esta información? Los pediatras detallan 3 niveles de acción claros. Prevención primaria. Hacer un seguimiento estrecho a los peques con factores de riesgo conocidos. Prevención secundaria. Intervenir contundentemente cuando ya detectamos un retraso para nivelar su día a día. Y prevención terciaria. Mejorar la calidad de vida de aquellos que ya tienen un diagnóstico. Y seamos sinceros, la detección temprana por parte de los pediatras de primaria y de unos padres atentos es absolutamente la mejor defensa que tenemos. Para terminar, este análisis nos deja con una idea bastante provocadora y orientada al futuro. Si el cerebro de estos niños estructuró el lenguaje y la conducta de manera diferente por el entorno, ¿cómo deben adaptarse la sociedad y nuestros sistemas educativos para apoyar a esta generación de la pandemia en los años venideros? Son niños que ya están llenando las aulas. Es un reto inmenso y una pregunta urgente que tendremos que ir resolviendo juntos.